en el Ministerio de Gobierno existe un conflicto laboral que lleva ya más de 7 años, conflicto que se ha dado y se ha presentado ante la autoridad competente que es el Ministerio de Trabajo. Este conflicto se deriva a partir del archivo de un contrato colectivo. Tenemos también un pliego de peticiones presentado que no se ha cumplido los plazos y términos y va más de 4 años por resolverse. En este sentido, la organización, el Sindicato Nacional de Choferes Profesionales y Trabajadores del Ministerio de Gobierno, ha presentado no solo acciones nacionales, no solo acciones en la justicia ecuatoriana, sino también ha presentado quejas internacionales ante la OIT. Hoy por hoy presentamos un nuevo proyecto del contrato colectivo que se pretende o se pretendía negociar aparentemente con el aval del ministro Cucalón, del ministro actual de gobierno, pero nos enfrentamos a que el día miércoles y después de que el ministro, en reunión con los dirigentes de la organización sindical, prometió y ofreció que no va a haber despidos en el Ministerio de Gobierno y que va a brindar el apoyo a los trabajadores ante tanta vulneración de derechos que se ha dado en el Ministerio de Gobierno. El día miércoles, a partir de las 4 de la tarde, empiezan a notificar y a despedir a compañeros trabajadores del Ministerio de Gobierno. Total 37 compañeros despedidos y desvinculados, con un documento firmado por el mismo ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Nos ha mentido, se ha burlado de los trabajadores y deja en la calle a un grupo de compañeros y en la miseria también a sus familias. ¿Cuál es el argumento, señor Rodríguez? Señor Rodríguez, ¿cuál es el argumento del ministro para despedir a los 37 funcionarios del Ministerio de Gobierno? Bueno, nos hemos enfrentado a una escisión del Ministerio de Gobierno, una división del Ministerio de Gobierno que se dividió y se creó el nuevo Ministerio del Interior. Aducen que hay una nómina inflada que le compete al Estado ecuatoriano, que le compete al ministro clasificar los puestos de trabajo. Lo preocupante aquí, señorita periodista, es que no solo dentro de los trabajadores despedidos también están dirigentes sindicales que se considera, según la ley, un despido ineficaz a los dirigentes sindicales. Existe la clara pretensión de acabar con la organización sindical y con la Confederación de Trabajadores Solidaridad Ecuatoriana. Es una ilegalidad total este despido, ya que nos han negado el derecho de tener un contrato colectivo por más de 7 años, aduciendo que no existe presupuesto para ejecutar ese contrato colectivo. Y hoy por hoy pretenden pagar indemnizaciones altísimas a los trabajadores despedidos, indemnizaciones que para eso sí hay dinero. El dinero del pueblo de los ecuatorianos se está utilizando para pagar indemnizaciones. Esa es la denuncia que estamos haciendo nosotros aquí. Hay compañeros que tienen hasta 27 años de servicio en el ministerio y han sido desvinculados, tomando en cuenta que hay una penalización al empleador, de que cuando existe de por medio una negociación de contrato colectivo, tiene que pagar 1 año más cuando se despide a los trabajadores. Se está pagando 1 año más de sueldos a los trabajadores del Ministerio de Gobierno desvinculados y supuestamente no hay dinero en el Estado. Es decir, a ver, eso no les conviene a los trabajadores. Temen quedarse, o no quieren quedarse con sus puestos de trabajo, porque la gente podría pensar, si están recibiendo una muy buena indemnización, bueno, ¿me retiro con justicia o no? Aclaremos Señor eso. periodista, licenciado Washington. ¿Cómo le va? Las indemnizaciones, ¿Ya? que es un derecho del trabajador, Ajá. es pan para hoy, hambre para mañana. Correcto. Esa es una plata que se hace de bolsillo, se acabará esa plata y quedarán en el desempleo los compañeros sin el sustento diario. Hay doble perjuicio, ¿no? El Estado eroga una alta cantidad de dinero por despidos y los trabajadores, lógicamente, se quedan sin su sustento diario para sus familias. Usted dice, señor Rodríguez, que estaban en un proceso de conversación con el nuevo ministro de Gobierno. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese proceso de conversación o de negociación del tema de los contratos colectivos no ha dado resultado y por el contrario el ministro ha decidido prescindir de estas 37 personas? Bueno, al inicio de la gestión del ministro Cucalón, nosotros amenazamos con hacer un plantón afuera de la institución. Enseguida el señor ministro nos recibió
supuestamente con los brazos abiertos, las puertas abiertas de la institución para solucionar los problemas de los trabajadores. En esa reunión se comprometió a que se iba a negociar y a firmar un contrato colectivo, y que a él le llamaba la atención que las anteriores administraciones no habían cumplido con los trabajadores, no habían cumplido con los derechos de los trabajadores. Nos dijo textualmente que no va a haber despidos en el Ministerio de Gobierno. Hoy por hoy despide a los trabajadores. El día de ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo con las autoridades del Ministerio de Gobierno en mediación laboral, que justamente esta reunión era para ya definir para la negociación del contrato colectivo. Lamentablemente no se puede dar una negociación del contrato colectivo agravado el tema laboral en el ministerio, el conflicto laboral. Como organización decidimos no continuar con las negociaciones en vista de que despiden a trabajadores en medio de la negociación. La normativa es clara. La normativa en el contrato de trabajo dice que el empleador no podrá despedir a los trabajadores fijos y estables mientras duren las negociaciones contempladas en ese capítulo, o sea, el contrato colectivo. Le da la salvedad: si así lo hiciere, indemnizará con 12 salarios adicionales a cada trabajador despedido. Pero lo que nos llama la atención es que hay plata para despidos y no para un contrato colectivo. ¿Se va a llegar a cancelar los despidos, las indemnizaciones de estos compañeros? Tenemos compañeros de la LOCEP que van con más de 2 años, que han ejecutado juicios y se les ha reintegrado sus puestos de trabajo y todavía no se cumple con los pagos. ¿Qué está pasando con el Estado, señor presidente? O sea, señor Rodríguez, usted dice que las personas... Perdón que le interrumpa. Usted habló al principio de su gestión de que iba a generar fuentes de trabajo. Hoy por hoy el Estado es la entidad que más despide a trabajadores, sean de la LOCEP o sean del Código del Trabajo, y con indemnizaciones altísimas. Señor Rodríguez, estas personas que han sido desvinculadas, ¿ya recibieron sus indemnizaciones o les ofrecieron darles las indemnizaciones? Por un lado. Por otro, ¿qué cargos ocupaban las personas que han sido separadas de funciones? Gracias. A ver, los compañeros fuimos notificados el día miércoles a partir de las 4 de la tarde. En ese sentido, se nos ha pedido, por medio de documento firmado por el ministro, una serie de condiciones para poder ya firmar el acta de finiquito. Una de las condiciones es presentar un informe de gestión. Hay muchos agravantes con estos despidos. Compañeros que tienen a cargo bienes que no se ha logrado regularizar dentro del Ministerio de Gobierno. Por ende, no van a poder cobrar sus indemnizaciones, y no por culpa de los compañeros, sino por culpa de la institución que no ha regularizado esta situación. En ese sentido, los trabajadores despedidos son auxiliares, conductores, mensajeros, todos quienes son códigos de trabajo específicamente. Eso es acabar con la organización sindical dentro del Ministerio de Gobierno. Entonces, ¿cuál sería la aspiración y qué esperarían que resulte luego de, me imagino, entablar una demanda en el Ministerio del Trabajo para defender los derechos? La aspiración de los trabajadores es que se reintegre a los puestos de trabajo a los compañeros. Exigimos, señor ministro Cucalón, que se reintegre a los puestos de trabajo a los compañeros. Estamos ejecutando el proceso de la huelga. Se viene la huelga dentro del Ministerio de Gobierno, porque no nos vamos a quedar tranquilos, ya que los compañeros han sido vulnerados en este derecho y se han quedado sin su sustento económico. ¿Y qué plazo se plantean para decretar esta huelga? Bueno, la huelga en la ley tiene sus términos y sus plazos. Estamos ejecutando con el equipo jurídico de la Confederación de Trabajadores Solidaridad Ecuatoriana las acciones y armando los expedientes para poder presentar ante el Ministerio de Trabajo el proceso y la aprobación de la huelga. ¿Qué implica? Esperamos que el Ministerio nos apruebe la huelga. No vaya a ser que reciba órdenes también el Ministerio de Trabajo y la huelga se paraliza. Ahora, ¿confían en la atención o en la respuesta que tengan del Ministerio del Trabajo cuando el titular pues es compañero de gabinete del ministro de Gobierno? O sea, y pana del señor Lazo. Bueno, le comento, señorita periodista. Licenia. Hace 7 años presentamos un proyecto de contrato colectivo, el cual nos archivaron de una forma ilegal. Se violaron todos los términos y todos los plazos. Por ese contrato colectivo llegamos a interponer una queja en la OIT, ¿sí?
En uno de los espacios que daba de los términos y plazos, el ministerio violó esto y pedimos la sanción económica para el ministerio. Lamentablemente el Ministerio de Trabajo no ejecutó la sanción económica. Y me disculpan la expresión, vulgarmente el pueblo dice entre bomberos no se pisan la manguera. Eso es el miedo que tenemos los trabajadores a que existan disposiciones de arriba para que se frenen las acciones de los compañeros trabajadores. ¿Qué va a implicar la huelga que usted anuncia podría darse en las próximas horas en rechazo al despido de estos trabajadores? ¿En qué va a consistir esta huelga, tomando en cuenta que está prohibido, por ejemplo, la paralización de un servicio público? Bueno, no vamos a paralizar un servicio público. El Ministerio de Gobierno se encarga del tema político del Estado. No vamos a paralizar un servicio público. Tal vez lo tomen de esa manera, pero si paralizáramos un hospital, si paralizáramos el 911, si paralizáramos las eléctricas o tal vez el agua potable, eso sí es un servicio público. El Ministerio de Gobierno no brinda un servicio de ese tipo a la comunidad, entonces no tiene que haber un rechazo a esta huelga. Lo que sí va a implicar es un tema político, va a haber una afectación. El señor ministro ha querido que los trabajadores nos levantemos, nos vamos a levantar. Políticamente no sé si le convenga en época de elecciones. ¿Pero en qué va a consistir? Eso no me contestó. ¿En qué va a consistir la huelga? Va a consistir en lo que dice la ley. Una vez que el Ministerio de Trabajo apruebe, nos tomaremos las instalaciones del Ministerio de Gobierno. Wow. Sería inédito eso, sería inédito. No recuerdo. ¿Qué acciones a nivel de la justicia, a nivel laboral, todavía les queda para enfrentar esta situación, señor Rodríguez? Bueno, vamos a plantear como primera acción la huelga ante el Ministerio del Trabajo para la aprobación. Como segunda instancia vamos a plantear jurídicamente ante autoridad competente el despido ineficaz que se ha dado de los dirigentes de la organización, porque no se puede despedir a los dirigentes de la organización, eso está contemplado en la ley, y vamos a exigir por todos los medios el reintegro de los compañeros de los puestos de trabajo.